De momento vamos a hablar de las personas sin hogar, porque fíjense que el domingo se celebró el Día de las Personas sin Hogar. Durante todo este mes de noviembre, Cáritas Diocesana dedica especialmente una parte de su labor que realiza durante todo el año, pero que especialmente este mes lo centra en las personas sin hogar. Este año, además, bajo el lema "Comparte tu red, no dejes que se queden fuera". Hoy, para hablar de esta campaña, tenemos al delegado de Cáritas aquí en Málaga, Francisco José Sánchez. Bienvenido. Bien hallado. Un poco balance, para empezar, de esta labor que realiza Cáritas dedicada a las personas sin hogar. Como decía yo, es una labor que se hace durante todo el año, pero especialmente este mes, coincidiendo con la celebración de ese Día de las Personas sin Hogar, se presta especial atención a estas personas, a este colectivo. Sí, es una labor de, digamos, 30 y tantos años con una campaña, poniendo, fíjate, hace 30 y tantos años poniendo de relieve que la sociedad no se olvide de los colectivos más excluidos y quienes no ya tienen un problema de vivienda, sino quienes están sin hogar, que ya es todavía una exclusión más dura, ¿no? Y siempre en el mes este de octubre, antes más en noviembre, es cuando ponemos énfasis. Y se trabaja durante todo el año, pero es ahora donde queremos hacer incidencia y sobre todo recordar a la administración y al tercer sector de todo lo que queda por hacer porque nadie esté sin hogar, ¿no? Que es una realidad muy sangrante y muy dura que sufren, bueno, pues los hermanos nuestros más débiles. Francisco, ¿cuál es la situación de Málaga a día de hoy? Bueno, yo diría que la situación de Málaga siempre hay que ponerla en un contexto muy singular, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Yo creo que porque nuestra ciudad y el clima que tenemos lo hace muy particular a todo lo que es el sinhogarismo. Yo creo que eso es un componente importante también, es decir, no es lo mismo vivir sin hogar en Pamplona que vivir en Málaga con las temperaturas que hay. Yo creo que eso también es un tema que condiciona mucho, pero sobre todo la situación de Málaga es que desde hace muchos años se viene trabajando en red la administración local y el tercer sector. Es una experiencia única, la Unión Europea la ha reconocido como excepcional, y es que las entidades del tercer sector que trabajan con personas sin hogar y colectivos en exclusión y la administración se pusieron de acuerdo para disponer y articular lo que hoy se llama la Agrupación de Desarrollo de Personas sin Hogar. Ponernos de acuerdo cómo trabajar para que esta realidad tan dura no exista. Y entonces se llevan años trabajando con lo que es la Agrupación de Personas sin Hogar y un recurso que deriva de esto, que es Puerta Única. De manera que hay un trabajo, hay una trayectoria, pero hay un contexto también que también se le suma el tiempo. La temperatura no está tan ideal, pero también se le suma el desarrollo de Málaga, que ha ido todavía también acentuando ciertos colectivos que el fenómeno del sinhogarismo lo están sufriendo más duramente. El sinhogarismo no se ve solamente como aquella persona que está sin hogar en la calle, sino todas las personas que sufren cualquier vulneración de su derecho a la vivienda por las condiciones de su vivienda, por la dificultad que hay de acceso a una vivienda y que, bueno, pues va aparejada de muchas cosas, ¿no? En las cifras que daba a conocer Cáritas, destacaba que 1 de cada 4 personas atendidas por no tener hogar es mujer. Sí, ese es el dato de este año así más destacado, es decir, lo que nosotros llamamos la feminización de la pobreza. Cuando me han preguntado todos estos días, tantos medios y todo, digo, oye, Fran, me decía un compañero, dice, oye, cuando abristeis Calor y Café en el año 2017, ¿nunca pensasteis que iba a haber un recurso nocturno de 9 de la noche a 9 de la mañana para personas en exclusión, que había que habilitar un espacio para mujer? Digo, nunca. Además, fue un sesgo nuestro a la hora de diseñar el proyecto, pero a los pocos meses ya tuvimos que ver que había mujeres y que, bueno, pues punto era más vulnerable, entonces se ha tenido que habilitar. Bueno, pues eso también viene a decir que la vulnerabilidad de la mujer, con todo lo que significa de violencia en situación de calle, es mucho mayor, ¿no? Y vamos viendo que en Málaga es 1 cada 4, creo que en España están diciendo 2 cada 10, ¿no? Así está la proporción. Bueno, también es algo a destacar y a llamar la atención, ¿no? Mujer en situación de calle es doblemente víctima de violencia, de vulneración y de vulnerabilidad en general, ¿no? ¿Por qué creéis que se está produciendo esta tendencia? Bueno, el fenómeno del sinhogarismo es un fenómeno complejo y desde Cáritas, con más de 30 años de historia, no solo con la campaña, son muchos más años atendiendo al colectivo. Yo diría 5 cosas claras. Primero es que es el fenómeno de mayor exclusión porque se rompen todos los vínculos en una persona, ¿no? Es decir, cuando alguien termina allí en una calle no es que ha terminado con el empleo, es que ha roto los vínculos con todo, con la familia, con los amigos, con el trabajo, con su voluntad, con todo, ¿no? Entonces un fenómeno primeramente multidisciplinar y muy complejo. En segundo lugar, porque llegar a situaciones de calle, y esto nos gusta mucho decirlo en campaña de Cáritas, de Sin Hogar,
Porque la sociedad tiene que jugar un papel muy importante aquí también, es quitarnos el estigma y esa falacia que pensamos que a la calle termina solamente el que no tiene nada, ¿no? Mira, a la calle se puede terminar por muchos factores. Yo puedo haber tenido una vivienda, un empleo muy estable, y tenemos en Cáritas personas ingenieros y gente que ha tenido un nivel de vida... Una vida normal, ¿no? Muy Permíteme, normalizada, Francisco, ¿no? Lo muy que entendemos holgada. por Yo una diría vida normalizada, normal, muy ¿no? holgada, y se termina en la calle por haber perdido, a lo mejor, su matrimonio. Es decir, la pérdida de unos vínculos afectivos no bien gestionados lleva a una adicción, de la adicción lleva a perder el trabajo, de perder el trabajo a perder los ingresos y al final termina en una situación de calle. Pero a su vez también es verdad que en situación de calle se desarrollan también otro tipo de problemas. Es decir, la enfermedad mental es un fenómeno que se da en situación de calle porque la calle es muy dura, ¿no? Es muy cruel y vivir sin nadie, pues al final también la salud también se resiente enormemente. Y en este campo, pues bueno, tenemos mucho que hacer todos, de trabajar mucho, pero sin duda la sociedad tiene también que cambiar la mirada ante esta realidad, ¿no? Y no verlo como desechos de nuestra sociedad que tenemos que gestionar para seguir produciendo o descartados de la sociedad que no son recuperables, porque no es así, y porque una sociedad digna o una Málaga decente pues tiene que prestar atención sobre todo a los colectivos más vulnerables y en este caso el más extremo sin duda es las personas sin hogar. En este contexto, Francisco, y teniendo en cuenta todas las características, ¿no? de lo que es el sinhogarismo, si lo podemos llamar así, ¿cómo han evolucionado las cifras? Es decir, ¿se incrementan, se mantienen? ¿En qué posición se sitúa Málaga a nivel nacional? Bueno, Málaga ha vivido un tiempo de estabilidad, es decir, un grupo de personas en situación de calle con las que se hace un trabajo de calle que se llama, y después unas 350 plazas que hay, o 348 que hay de toda la red de personas sin hogar en Málaga capital, tanto de la administración como del tercer sector. Y todas juntas trabajan para este fenómeno. Es decir, hoy una persona sin hogar debe de pasar por un recurso que se llama Puerta Única, gestionado por el Ayuntamiento de Málaga y la entidad del tercer sector, para que se pueda ver con ella y valorar cómo recuperar esa situación de calle, una inserción. Primero es pasar una noche o comer en algún lado, al final terminar en algo residencial, crear vínculo y recuperar. Es todo un proceso de trabajo social en una sociedad de la inmediatez donde todo lo queremos así, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Muy rápido. Pero en ese trabajo está estable, lo que sí que es verdad que en los últimos años, con la dificultad que hay en Málaga de vivienda, el contexto tan particular por el desarrollo turístico, por la atracción que tiene Málaga y por todo lo que se está convirtiendo la vivienda en un bien que difícilmente se accede, pues hay personas en situaciones muy críticas, ¿no? No solamente en personas sin hogar, sino gente viviendo en condiciones de hogar muy precarios, gente viviendo en condiciones de hacinamiento total o gente que lleva años y años viviendo en una residencia de personas sin hogar intentando acceder a una vivienda que es muy, muy complicado. O ya sería el grupo de familias que lo han perdido la vivienda o que han tenido dificultades y que son también situaciones sangrantes. Entonces, estable pero con un despunte sobre todo porque la ciudad se ha desarrollado mucho en los últimos años. El ámbito de la vivienda ha sido de los más desarrollados, sobre todo por todo lo que ha supuesto el turismo. Y también, ¿por qué no decirlo? Pues porque la vivienda es un bien escaso a nivel de política y voluntades públicas y políticas. Es decir, nosotros no nos cansamos de decir que hace falta invertir en viviendas de protección social. Y hace falta que haya un parque inmobiliario importante para tantas personas que tienen dificultad ante la vivienda y que es muy sangrante. Todos hemos vivido una pandemia, pero no la ha vivido igual el que no ha tenido vivienda. La primera barrera era quedarte en tu casa, pero el que estaba en la calle, iba a la policía y te decía, tienes que buscar dónde ir. Y no había dónde ir, ¿no? Porque no había dónde resguardarse. Entonces, la vivienda es un problema de primer nivel. Claro, y ese es un fenómeno que además es particular de Málaga y que se ha incrementado en los últimos años, claro. Sí, pero un fenómeno generalizado en todas las sociedades. Los sin hogares existen desde siempre, pero no es lo mismo que yo estoy en la calle porque quiero ser un bohemio y he roto con mi familia, o es que estoy en la calle porque es que no tengo otras posibilidades. No tengo otra alternativa, claro, y no tengo casa tampoco. Hablando de las personas sin hogar, José María, Carlos, no sé si queréis preguntarle algo a Francisco, añadir algo. Bueno, a mí me sorprende lo del tema que comentaba él, del perfil de la gente que en Málaga tiene, digamos, una mayor, entre comillas, calidad de vida dentro de su mala calidad de vida por el clima, precisamente, y que eso en el interior no ocurre. ¿Se tiene constancia de que haya trasvase de una provincia a otra en el sentido de decir estoy mejor en un sitio para poder subsistir desde el punto de vista climatológico o es algo muy puntual eso? No se tiene constancia. Se tiene constancia de situaciones de personas sin hogar
que han terminado en Málaga después de haber rotado. Si no olvidemos que el fenómeno del transeúntismo, que era como antiguamente se llamaba, viene de que lo hemos hecho nosotros transeúnte. Aquí me dan algo, pero después al otro lado me dan otra cosa y vamos haciendo los transeúnte. Aquí me pagan el billete y hago el circuito del transeúntismo. Pero sin duda es un polo de atracción porque el clima es benigno. También un polo de atracción porque también el desarrollo económico, a lo mejor se piensa que hay más posibilidades de salir adelante. Un trabajo a lo mejor, ¿no? Y después de salir adelante no es lo fácil, es muy complicado llegar a una entrevista de trabajo viviendo en la calle, ¿no? O he encontrado un empleo de mozo de almacén y me tengo que asear, me tengo que vestir y tengo que... Y entonces, bueno, es un trabajo laborioso, pero es un trabajo por el que hay que apostar, porque al final las personas se recuperan. Y cuando una persona rompió todos los vínculos... ¿Qué tanto por ciento hay de recuperación? Bueno, no es mucho, pero bueno, entre un 10 y un 15% de personas vuelven a rehacer su vida. Algunos incluso recuperando su familia. Es decir, aquellos que ya no querían saber nada de ellos, han vuelto con ellos, ¿no? Otras personas que tienen una oportunidad en el empleo. Lo que sí que es verdad que en ese tanto por ciento hay que hacer un trabajo de reconstrucción desde lo más básico. Porque una persona cuando está en la calle, lleva 10, 12, 15 años en la calle, tiene que empezar a volver a recuperar hábitos. El hábito de la higiene, el hábito del aseo, de levantarte, el hábito de empezar a formarte, el hábito de, bueno, todo lo que nosotros tenemos incluso, lo cuento así como algún paradigmático, es el Centro de Calor y Café de Cáritas Diocesana de Málaga, 365 días al año, de 9 de la noche a 9 de la mañana, no existe un recurso con esas características. Personas que, aun llevando 3 y 4 semanas con nosotros, prefieren seguir durmiendo en el suelo porque les duele más el cuerpo en el sillón que en el suelo. Si están acostumbrados tantos años a dormir en el suelo, que cuando tienen dolores de todo tipo, ¿no? Claro, es un trabajo arduo. Y bueno, de ahí de empezar a crear vínculos a poder pasar a algo residencial, donde tú ya empiezas a reconstruir tu autoestima, a sentirte valorado, y sobre todo a que no pienses que todo el mundo piense que es el desgraciado que está en la calle tirado, ¿no? Porque en la calle se puede terminar por muchos motivos, como he dicho antes, pero a su vez la calle te termina rompiendo todos los vínculos y deteriorándote completamente. Como persona. Yo tengo una curiosidad, aunque sea retroceder un poquito en el tiempo, ¿cómo se atendió, cómo pudieron subsistir estas personas en la época del confinamiento? Porque claro, aparte de... O sea, ¿quién atendía, quién podía cubrir en organizaciones como la vuestra a este tipo de personas necesitadas? Y fundamentalmente también viven digamos, de la ayuda privada, ¿no? Del señor que le da una moneda a quien está en la calle o le ofrece comida. Claro, en aquel momento no pasaba nadie por la calle. ¿Cómo un particular puede ayudar a esas personas necesitadas? ¿Cómo los organismos, estas organizaciones lo hacían? Si es que se podía hacer, porque, claro, es algo que hasta este momento no se me había planteado. Yo digo que Málaga tiene algo muy, muy positivo, ¿no? Que no existe en otras realidades. Más viene gente de todo el mundo a ver el modelo de Málaga, que es muy mejorable porque hay más de 200 personas todavía en situación sin hogar y hacen falta plazas y hace falta más red de recursos y hay que apostar por ello. Pero sin duda hay algo muy positivo y es que un colectivo tan complejo como el de las personas sin hogar, permitirme la expresión, se la para los pies y es que no está picoteando de aquí a allí, aquí me dan la comida, aquí me dan el dormir y yo sigo siendo un transeúnte. Aquí cojo dinero. Medio de vida, digamos. Claro. Efectivamente. Entonces eso es una gran ventaja porque todas las entidades que tenemos experiencia de trabajo con ellos y una apuesta decidida del tercer sector no lucrativo, la Iglesia en este caso Cáritas, más de 30 años de trabajo, junto con otras entidades y el Ayuntamiento nos pusimos de acuerdo. Hay que tener un único modelo de trabajo. Hay que haber unos protocolos, un procedimiento, porque si no el fenómeno del sinhogarismo ni se aborda bien, ni hacemos salir de esta pobreza, sino lo que hacemos es acentuarla. Si yo doy aquí esto, tú das allí lo otro, tú das el otro, yo sigo picoteando, pero no me ponen pie con pared, no me plantean cómo salir de esta situación de pobreza y yo sigo viviendo en la indigencia. Entonces la Administración junto con Cáritas y otras entidades, Cáritas la lideró en su momento, hace ya más de 20 años, plantea un modelo de trabajo y es que toda persona sin hogar debe de pasar por un único recurso, lo llaman ventanilla única, puerta única, donde un equipo de profesionales... Todos entran por ahí, claro. Efectivamente. Tienen que entrar, porque el acceso a cualquiera de las plazas, tanto residenciales, de alojamiento, de higiene o temporales, lo va a marcar puerta única, tú no vas a poder ya ir directamente. Es decir, fue uno de los cortafuegos que se puso para decir, hay que hacer un itinerario de recuperación con las personas. Eso tiene un valor muy importante, es decir, primero es porque pone en el centro a la persona, no está dando recursos porque sí, está trabajando holísticamente con la persona y está tratando de superar algo que no se puede superar con
tiritas, aquí hay que hacer una intervención grande. Entonces, a partir de ese recurso, pues se empieza a crear vínculos con él, ofreciendo una primera ayuda inmediata. A lo mejor es pasar la noche, a lo mejor es que pueda almorzar ese día, que te pueda duchar, que te pueda asear, y empezamos a crear vínculos, relaciones. Y con esa persona, pues además de ducharte, tienes que ir después a tal sitio para ir haciéndote el DNI, que llevas 5 años en DNI. Después del DNI vamos a ir trabajando contigo la posibilidad. Efectivamente. Y al final, pues una plaza residencial, donde puedes pasar tiempo, lo que sería, por ejemplo, en Cáritas nuestro, el Hogar Pozos Dulces, larga estancia, baja exigencia, y por último la reinserción, con haber recuperado tu autoestima, encontrar trabajo, tu recuperación y poder también buscarte tu vida más dignamente, ¿no? Y más autónomamente como cualquier persona. Y hay situaciones que se dan, para eso hay que apostar por ese trabajo. Pues Francisco José Sánchez, delegado de Cáritas Diocesana en Málaga, muchísimas gracias por habernos acompañado, como siempre. Siempre lo que gracias. podamos hacer desde Sí. aquí, yo siempre He digo dicho lo como mismo. siempre, y digo como siempre tengo que decir al final lo mismo también, como siempre gracias a vosotros, porque es muy importante visibilizar esta realidad. La sociedad no puede acostumbrarse a pensar que un banco es igual que una persona y que las personas conviven con gente viviendo muy indignamente, con gente que está excluida. Yo creo que hay que apostar por ellos, por los descartados y que tengan una oportunidad y sobre todo un trabajo digno.